La clave para entender Shemot 34. En este mensaje consideramos la impartición de Elohim dentro de Moshe. Eso es lo que vamos a ver ahora. Después de esta palabra vamos a ver un poco de introducción y repaso. Hemos visto que Moshe quebró las dos tablas, ¿no es cierto?, que contenían los 10 mandamientos. Esto indica que el pacto que Elohim hizo con los hijos de Israel fue quebrantado antes mismo de terminar de validarlo, ¿sí? En medio del proceso de firmar un pacto, por así decir, cosa que ya estudiamos y también ya se estudió lo que es el pacto de sangre en los estudios de Bereshit. Entonces, cuando todavía estaban siendo, no habían recibido las condiciones de la alianza, uno de los pasos que sabemos que son, ellos transgredieron y se fueron por otro lado, ¿sí? Entonces, en los capítulos del 20 al 24 se selló un pacto con derramamiento de sangre, el sacrificio redentor que fue ofrecido. Podemos afirmar que el sello del pacto era en realidad la firma del pacto por parte de Elohim, ¿sí? Elohim firmó el pacto rociándolos con la sangre del sacrificio redentor. Eso fue lo que había sucedido. Este pacto contenía los 10 mandamientos con todas esas ordenanzas, los mishpatim, que eran ampliaciones de lo mismo, no era nada de nuevos agregados ni nuevas ordenanzas, no son cosas para tener por separado. Las leyes de Yahweh no se pueden separar una de la otra. Elohim deseaba un pueblo totalmente comprometido con él. Sin embargo, el incidente del becerro de oro causó el quebrantamiento del pacto, como sabemos, pero en su misericordia él vino y recobró este pacto quebrantado, utilizando a Moshe como mediador, como vimos, ¿sí?, entre él y el pueblo rebelde. Esa fue la razón por la cual Elohim le dijo a Moshe que labrara dos nuevas piedras de tablas de piedra y subiera nuevamente al monte para reunirse con él, porque él deseaba realmente recobrar ese pacto. Esto ya también lo estudiamos. Sin duda, Moshe esperaba que Elohim volvería a dar los 10 mandamientos. O sea, que iba a repetir los mismos pasos, ¿no es cierto? Iba a entregarles todas las cosas nuevamente, ya que eso es lo común que sucede si se quebranta de alguna forma un pacto, pero se establece un otro se perdona el primero y se establece uno nuevo. Entre seres humanos sería el procedimiento. Probablemente él estaba muy feliz mientras preparaba las tablas pensando que todo estaba arreglado, por así decir, y subía. No obstante, Elohim hizo algo muy diferente al bajar hacia Moshe. Antes de darle nuevamente los 10 mandamientos, él le habló a Moshe conforme al deseo real de su corazón. La intención de Elohim no consistía simplemente en tener un pueblo que guardara sus mandamientos y ordenanzas. Eso a él no lo desea porque eso no implica necesariamente, y se nota que no lo implica, el verdadero amor por él. O sea, no hay motivación, hay miedo, cuanto mucho por motivación, egoísmo personal en cuanto a que me vaya bien, quiero obedecer porque si no seré destruido. O sea, ese tipo de motivación no es el motivo del amor de un hijo por su padre, evidentemente, y eso es lo que él busca. Entonces, su intención consiste en dispensarse a sí mismo dentro de su pueblo elegido para que todos recibieran una plena impartición de él y para que lo expresaran. De manera que, en primer lugar, Elohim le dijo a Moshe que él haría maravillas para llevar a su pueblo a la buena tierra y echaría a muchas naciones delante de ellos. Elohim quería hacer milagros con el fin de llevar a su pueblo a la buena tierra donde podían disfrutarlo a él, porque estos eran cuadros para los que vendríamos después, que somos nosotros. Segundo, Elohim advirtió al pueblo acerca de la idolatría, como ya vimos, ¿no es cierto? Porque ese es justamente el motivo inicial de nuestro desvío y caída. Siempre hacemos lo mismo. Siempre que apartamos nuestros ojos de Yahweh, codiciamos cualquier otra cosa que no es necesariamente ídolos como hicieron ellos con un becerro de manera tan directa. No necesariamente, puede ser cosas que hasta tengan apariencia de piedad,
pero niegan su eficacia. Entonces nos centramos en nosotros mismos, en nuestros deseos, no el deseo del Padre, y levantamos ídolos en nuestro corazón. Esos ídolos no son necesariamente estatuitas o tienen formitas. Muchas veces son cosas abstractas que nos mueven y nos incentivan a hacer cosas que no son para Yahweh. Por este motivo, después de ellos caer de una forma tan evidente en la idolatría que acababan de jurar que no iban a caer, Elohim le dio al pueblo una advertencia clara de que no se apartaran, que no se apartaran tras cualquier clase de idolatría, ¿no es cierto? Que no siguieran, porque estaba lleno en todas partes. Ya se los había dicho, pero lo repitió enfáticamente. Para nosotros también es bueno, ¿no? Que muchas veces se nos repitan las cosas porque la verdad es que tenemos memoria corta, ¿no? Para los retos sobre todo. No debemos permitir que nada reemplace a Elohim, ¿sí? Debemos tomarlo solo a Él como nuestro Elohim, y no solo como nuestro Elohim, como el centro de nuestra vida. Él es nuestra vida. Sin Él no tenemos vida, de manera tal que si tomamos cualquier otra cosa, ¿sí? Aunque sea, me voy a poner a pensar, ¿qué le puedo regalar? Ya está, ya estoy pensando en otra cosa que no es Él. No se trata de hacer las cosas en nosotros, sino de hacerlo todo en Él a través de Yeshua. Conozcamos a Yeshua, conozcamos a Mashiach, hagámoslo crecer, que eso es lo que a Él le agrada. Y eso es lo que nos da vida verdadera. Por lo tanto, podemos ver que Elohim le habló a Moshe acerca de la idolatría, del festejo y del descanso, como estudiamos, de todas las cosas que deberían guardar cuando entraran en la buena tierra. Esto es símbolo de recibir a Mashiach como su Salvador, algo que únicamente podían hacer después de su primera venida, no podían hacerlo antes. Por eso estas cosas fueron sombras en la era de Pesaj y no pudieron ser guardadas en plenitud. Sabemos que solamente se guardaba la apariencia. Todas apuntaban, sin embargo, a la era de Shavuot, ¿sí? En la que Mashiach se derramaría finalmente en los creyentes como el Ruach vivificante y se convertiría de esta manera en el Yahoshua histórico, ¿no es cierto?, que los guiaría en esas conquistas internas, ¿sí? No vamos a salir a conquistar tierras por ningún lado ni cortar cabezas. Moshe no introdujo a los israelitas en la tierra prometida porque él mismo fue también un tipo de la ley, sabemos, aún hoy lo es, ¿sí? Como podemos ver cuando él fue transfigurado delante de Yeshua, ¿sí? Pero la ley externa, esa es la representación que Moshe tiene, que sería reemplazada por la interna, Moshe siendo entonces reemplazado por Yeshua. En esta ocasión, él no le dijo nada acerca de los 10 mandamientos ni de las ordenanzas. Por el contrario, él le dijo a Moshe que los varones debían festejar con él 3 veces al año, que cada 7 días tenían que recordarlo, descansar en él. ¿Sí? Esto se refiere a muchos tipos, como ya estudiamos, ¿no es cierto? Tanto en lo individual como en lo corporativo. O sea, tener esas reuniones con el cuerpo. No se trata solamente de alimentarnos individualmente. No existe eso. Tenemos que sacarnos nuestra mente de esta época, nuestra mente de este mundo en cuanto a cómo lo hemos estado percibiendo al mundo, porque este mundo no fue creado para ser así para los seres humanos y no lo será cuando todo sea hecho nuevo, ¿no es cierto? Entonces, no sirve de nada que sigamos pensando en las importancias que nosotros le damos a muchas cosas, lo cual no quiere decir que dejemos todo, tiremos todo y bueno, ahora nos damos la gran vida, porque tampoco se trata de eso. Y tenemos que ser sobrios como Masías cuando vino. Masías no vino y no levantó ningún imperio, no hizo ningún monopolio de casas de muebles, ningún tipo de cosa extraña hizo Masías. Masías vino a hacer la obra que el Padre le había mandado a hacer, hizo eso y se retiró. O sea, no se interesó absolutamente por ninguna otra cosa. Eso tiene que ser nuestra centralidad también. Nuestro interés, nuestra mente no puede estar en ninguna de las otras cosas que son completamente secundarias y tienen que estar todas eh, enfocadas en cumplir lo del Padre, ¿sí? Tenemos que trabajar para comer, sí, tenemos que trabajar para comer, ciertamente, pero ese trabajar para comer no puede ser la centralidad de nuestra vida. Ese trabajar para comer tiene que acompañar en lo que hagamos para el Padre. Si no, no estamos trabajando para el Padre, estamos trabajando para el trabajo. En muchas cosas necesitamos sacarnos de nuestra mentalidad esclava, que nos ha sido
clavada, pero por miles de generaciones, no viene de ahora la cosa tampoco. Tenemos que sacarla de nuestra cabeza. Entonces él no dijo nada acerca de los mandamientos, como Moshe esperaba, ¿sí? Sino que estuvo hablando de todas estas otras cosas que también estuvimos estudiando. Después agregó estos otros detalles por segunda vez. Él repitió nuevamente los 5 asuntos o condiciones que el pueblo debía cumplir para disfrutarlo. Estas repeticiones, ya dijimos, no son porque sí, prestemos atención cuando él parece repetitivo, porque no es que se haya olvidado de las cosas que le está mencionando nuevamente, es que son importantes, esenciales, por eso él se preocupa de repetirlas. Nuestro entendimiento natural considera a cada uno de estos 5 puntos como algo insignificante, porque son cosas así que no las entendemos bien, esa es la realidad, ¿sí? Entonces, cuando no entendemos alguna cosa, o la pateamos, nos oponemos completamente, o la despreciamos porque no la entiendo, entonces la dejo ahí. Pero no hay nada en su palabra que tenga mayor o menor importancia. ¿Por qué Elohim no le habló a Moshe de honrar a sus padres o el mandamiento acerca del homicidio? Había tantas cosas, ¿no? Para hablar en ese momento. ¿Por qué tuvo, inclusive por el primer mandamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué tuvo que hablar de cosas como redimir al primogénito de un asno o no hervir un cabrito en la leche de su madre? La razón es sencilla: si no cumplimos estas 5 condiciones, no físicamente, sino espiritualmente, nuestro deleite de Elohim estará quebrado. Literalmente no será lo mismo. Si deseamos mantener nuestro deleite de Elohim festejando y descansando con Él, porque podemos hacerlo acá en casa también, ¿no es cierto? Podemos hacerlo entre todos y no tenemos el disfrute con Él, aunque nos podemos convencer también de que sí estamos y todo lo demás, pero la cuestión es nuestro crecimiento y los frutos. Entonces a eso tenemos que apuntarle siempre. Miremos siempre en nosotros mismos. Estamos dando fruto, está creciendo la plantita. O sea, también no le pidamos a la planta que dé frutos en 2 días, pero acá las cosas son espirituales y no tienen lo mismo tiempo que una cosa física, que un árbol físico. No van a demorar como un árbol de manzanas en dar manzanas, ni con otro cualquier árbol que se nos pueda ocurrir. La cuestión es que podemos y debemos dar frutos en la mejor medida posible que podamos ofrecer. Entonces, si nos limitamos a estudiar Shemot 34 con nuestra mente, no vamos a poder entender este capítulo, porque si consideramos este capítulo a la luz de nuestra experiencia espiritual, vamos a ver que la clave es siempre la misma. ¿A dónde apunta todo y en dónde gira? En el deleite de Yahweh, en cómo disfrutarlo a Él, cómo deleitarnos de Él, cómo reposar en Él, o sea, cómo gozarnos de verdad en Él, ¿no es cierto? Este capítulo revela que podemos disfrutar a Elohim todo el día festejando con Él y descansando con Él. El Ohel Moed, que fue levantado a lo largo de todo este tiempo, estaba siendo preparado para que estas cosas fueran una realidad. Y en este capítulo queda bien claro que estas son las intenciones del Padre. Parece que en este capítulo, en Shemot 34, Moshe estaba preocupado, más preocupado por la promulgación de la ley, o sea, por el hecho de poder ratificar aquel pacto, ¿no es cierto?, volver a repararlo, y no por el deleite tanto de Yahweh en sí, ¿no es cierto?, que él no sé hasta qué punto lo comprendió o no. Él deseaba restaurar al pueblo que había transgredido tan gravemente. Eso con certeza. Si recibimos luz mientras leemos este capítulo, nos vamos a dar cuenta que no debemos centrar nuestra atención en las fiestas o en los Shabbatot, en ninguna cosa externa. Debemos centrarnos en los festejos y descansos repetidos con Elohim. La cosa no es juntarnos todos, ¿a dónde vamos? Y vamos a juntarnos todos en un lugar. Vamos al templo, vamos a la casa de Elohim, vamos a encontrarnos con él y por supuesto vamos para estar con el resto de los hermanos del cuerpo. Entonces esa es la alegría de subir 3 veces al año, ¿no es cierto? Entonces si no entendemos estas cosas, no vamos a poder entender correctamente este capítulo, inclusive todo el libro
de Shemot, porque apunta a estas cosas y tampoco vamos a poder entender los que vienen después, ¿no es cierto? Bamidbar, Vayikra y de Barín, ¿sí? Porque son la base de todo, ya hemos dicho, son el manual de instrucciones. ¿Quién puede explicar por qué Elohim menciona solamente 3 de las 7 fiestas en este capítulo? ¿Sí? ¿Por qué tantos mandamientos y ordenanzas importantes están puestos a un lado y en su lugar, o sea, están dejados de lado, ¿no es cierto? Y en su lugar se mencionan 5 requisitos que nosotros, ninguno de nosotros, yo estoy seguro, hubiera colocado aquí. Y Yahweh va y cita esas 5 cosas, ¿no es cierto? Sabemos, por supuesto, que las fiestas que fueron mencionadas son las de la primera serie antes de la venida de Mashiach. Aún así, toda esa comprensión no es una cosa que, sí, yo ya lo sabía. Gloria al Padre que lo ha revelado a su pueblo. En algún momento Él lo reveló, pero en algún momento también su pueblo no lo sabía. No minimicemos las cosas que nos revela, disfrutémoslas todo el tiempo como bellezas que Él nos trae. No es un cuadrito, son glorias que Él da a sus hijos, ¿sí? Entonces, la clave del deleite Elohim nos permite ver que estos 5 asuntos no son insignificantes. Los mencionó y nosotros puede que no los entendamos, pero no son insignificantes, ¿sí? Por el contrario, muchos son mucho más importantes que aferrarnos a tratar de guardar su ley en nuestra fuerza. Y Yahweh le dijo a Moshe, escribe estos mandamientos, porque de acuerdo con estos mandamientos hago una alianza contigo y con Israel. Ya sabemos que mandamientos es mejor traducido como palabras, ¿no es cierto? En el original hebreo dice Devarim justamente. La mayoría de las versiones traducen este pasuk más o menos de esta misma forma, excepto la King James, por ejemplo, que dice de acuerdo con el tenor de estas palabras, ¿sí? Lo cual concuerda más dentro de todo con el original hebreo en cuanto al concepto intrínseco, ¿sí? Porque en hebreo se incluye la palabra P, que significa boca. Entonces lo que ahí dice es justamente y literalmente escribe estas palabras porque de acuerdo con la boca de estas palabras hago una alianza contigo y con Israel. Entonces, de acuerdo a esto que estoy diciendo, a esto que emito, y la boca de Yahweh no es cualquier cosa. Por lo tanto, aquí el Adón está diciendo que conforme a la boca de esas palabras, él hizo pacto con él y con Israel. ¿Cuál es la boca de esas palabras? Es Mashiach, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es Mashiach en ese sentido? Es justamente todo lo emitido por la boca del Padre. Este capítulo entonces contiene el hablar, ¿sí? Lo que sale de la boca, ¿sí? De una palabra que ya fue pronunciada una vez, por eso él vuelve a repetirla. Esta repetición proporciona los términos por los cuales los hijos de Israel podrán guardar el pacto de Elohim. Deseo hacer hincapié en el hecho de que aquí no se mencionan ni los mandamientos ni los mishpatim, no las ordenanzas, ¿sí? Después de darnos una advertencia en cuanto a la idolatría, Elohim nos habla de las fiestas, el Shabbat, las 5 condiciones para disfrutarlo, ¿sí? 3 fiestas sirven para nuestro deleite, el Shabbat para nuestro descanso y reposo y las 5 condiciones para nuestra vida diaria de deleite. Si cumplimos estas condiciones, festejamos en él, descansamos en él y nuestra vida es cada vez más desligada de lo que es este sistema y cada vez vamos comprendiendo más todos los engaños en los cuales nuestro cuerpo humanidad ha ido cayendo a lo largo de los milenios, ¿sí? Además vamos a ver enseguida que finalmente se erige ese tabernáculo que él tanto deseaba. Bueno,